¿Viste lo del robot de Tesla? No vi el robot de Tesla. A ver. Tesla. Tesla Robot. Tiene que haber algo ahí. Que es el primer viaje a Marte. El primero en viajar a Marte. La última locura. No, pero el crudo quiero. Full presentation. Este es. Ahí va. Ya la música de fondo. Qué viejo memero que es este. Y qué lindo que es Elon. Tesla presenta. No. Cyberpunk 2077. Todo por los memes lo hace, ¿eh? Modelo 3D. Vamos a vender muñecos ahora. La tiraba afuera. ¡Pará, Charo, loco de mierda! Se viene el drop, gente, preparen, loco, dale, 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 dale. Eso es un humano, amigo, eso no es un robot. Claramente eso es un humano. Ah, era obvio. Está paradito ahí como lo hicimos. Riéndose, es un estúpido total. Es el hombre más... Con uno de los señores que tiene más guita de todo el universo. Porque no sé si se manejan con guita en todo el universo. Si lo usan como moneda corriente. Y hace esto, amigo. Hace esto. Es increíble. Y se ríe como tremenda. La hicimos, la hicimos. Ven, ven, ven. Es un pelotudo bárbaro, amigo. Qué genio, por Dios. Right. Bueno, ya está, ya puedo dejar de bailar. Gracias, bro. Dentro de la joda. Todo crunch. Lo hicimos, amigo. Esto es por Twitter. Esto es por Twitter, boludo. La puta madre. Unlike Dojo, obviously that was not real. So Dojo is real. The Tesla bot will be real. But basically, if you think about what we're doing right now with the cars, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are A ver si hay semi-sentient robots. Google Translations. And with the full self-driving computer, essentially the inference engine on the car, which we'll keep evolving, obviously, and Dojo, and all of the neural nets recognizing the world, understanding how to navigate through the world. It kind of makes sense to put that onto a humanoid form. And we're also quite good at sensors and batteries and actuators. So we think we'll probably have Dijeron, tenemos más o menos todo, vamos a ponerle. next year. Le voy a poner el otro lado. It basically looks like this. And it's intended to be friendly, of course. And navigate through a world Be friendly. And eliminate dangerous, repetitive, and boring tasks. We're setting it such that it is at a mechanical level, at a physical level. ¿Cuánto pesa? You can run away from it. 150, 125 libras. And most likely overpower it. So hopefully that doesn't ever happen, but you never know. So it's it'll be a light yeah, anyway, 5 miles an hour. You can run faster than that, you'll be fine. Está trabadísimo. So yeah, it's around 5'8". Has sort of a screen where the head is for useful information, but it's otherwise basically got the autopilot system in it. So it's got cameras, got 8 cameras, and yeah. Esas son como las articulaciones que está mostrando. Acá está mostrando en rojo. Full self-driving computer, and making use of all of the same tools that we use in the car. Full self-driving computer. I mean, things that I think that are really hard about having a useful humanoid robot is it cannot navigate through the world without being explicitly trained. I mean, without explicit, like, line-by-line instructions.
can you talk to it and say, please pick up that bolt and attach it to the car with that wrench, and it should be able to do that. Claro, que It should be sepa, able to, please go to the store que sepa, no necesitan decirle todo lo que tiene que hacer, como le das la función y el chabón and get la puede me hacer the solo, following digamos, groceries. con sus sensores y, That todo, y kind of su thing. computadora y todo. So, yeah, I think Para we que can haga do las that. tareas peligrosas y aburridas. Bien. And yeah, this I think will be quite profound, because if you say it like, what is the economy? It is. Y eso que hace unos años tenía bastante miedo Elon Musk acerca de lo que es inteligencia artificial y robots y todo eso, ¿eh? Ojo. Ojo. At the foundation, it is labor. So, what happens when there is, no shortage of labor? This is why I think long term that there will need to be universal basic income. Yeah. But not right now, because this robot doesn't work. So, we just need a minute. So, yeah, but I think essentially in the future, physical work will be a choice. If you Yeah. want to do it, you can. But you Es want que no, Elon tiene un problema de que él en su cabeza está viendo todo el universo, amigo. Él está viendo la Matrix, ¿entendés? Lo que pasa es que cuando habla el chabón, no puede expresar todo lo que el flaco, a cómo le va la cabeza. Y las cosas que está pensando, y tira un par de chistes en el medio, intenta descontracturar con un par de chistes. Pero no puede explicar lo que el tipo está pensando. El tipo en la cabeza tiene todo, dice, esto va espectacular, esto va a ser para acá, pero bueno. Y el chabón va tirando líneas de, bueno, sí, Universal Basic Income y esto, claro, ajá, yeah. Y como que se contesta eso, sí, espectacular, digo. Pero no cerraste ni la idea todavía. O sea, se está festejando el chiste que capaz que todavía no hizo, ¿entendés? to do it. And yeah, I think it obviously has profound implications for the economy, because given that the economy at its foundational level is labor, I mean, capital equipment is just distilled labor. Then Mirá cómo se empieza a explicar cosas, is se there vuelve an loco. actual limit to the economy? Maybe not. Si ya empieza con las teorías, que puede ser que sí, puede ser que no, puede ser. So, yeah. Join our team and help build this. All right, so I think we'll have everyone come back on stage and you guys can ask questions if you'd like. Igual fue con la cero gana. Con cero ganas, ¿eh? Sí, no había nada, gente, no hubo una demostración de una pija. Era el modelo 3D del robot y no hacía una poronga el robot. Ah, bueno, no, acá lo ponen en full cam, a ver. Sí, igual eso no tiene, no creo que sea funcional, nada, ¿no? Nada de esto es funcional. Creo que lo quieren armar. Hablando de esto, hay un videazo de los... Ay... Boston Dynamics, ¿puede ser? Mi memoria puede ser que... Sí, Boston Dynamics Parkour. Qué buena memoria que metí ahí. Miren esto, amigos. A vos lo ves y decís, uy, qué tosco, se va a hacer mierda. Y acá te empieza a dar miedo. Ajá, ok. Ok. ¿Cuánto pesa aparte esa mierda? 150 kilos pesa. Ya es más ágil que yo y que toda mi familia. ¡Opa! Mirá ese coreo. Mirá ese coreo. A ver. Es tremendo. No es fake, gente. Mirá el equilibrio que tienen, amigo. ¡Pará! ¡Pará de flexear! Bueno. Tiró, boludo. Vos viste lo que estas mierdas están evolucionando, es increíble. En el fondo había durmiendo uno. No, no lo vi, a ver. Acá, en esta imagen. No, más. No duermen igual, ¿eh? Está acostado, huevo.
allá. Ah, no, Mirá está lo que como... hecho bolita. Está como hecho bolita, sí. Es una coreografía. Igual acá hay otro. Es una coreografía. Están programados. No es que tipo los dejan libre y estos se ponen a hacer parkour. Están programados. Pero esperen que le pongo vos por fail. Porque están los videos del fail y se hacen mierda los bichos. Miren, 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 miren. Para que vean que está coreografiado y que los bichos tampoco son perfectos por ahora, los robots. Mirá cómo se caen. Es bastante... Es divertido ver cómo se despeja. Ay, entre unos años nos van a hacer mierda todos igual. Así que por ahora nos podemos reír de los robots, gente. Aprovechemos. Aprovechemos este momento porque en cualquier momento entran los defensores de los derechos robóticos y cagamos, boludo. Cuando empiece la asociación de los derechos robóticos y de los derechos androidales, nos caímos, gente. Pero por ahora, divirtámonos con esto, aunque sea. Si nos ponemos a reír de un gordo que se está cayendo y eso ya empiezo. No, te estás riendo porque es gordo. No, se cayó. Si se cae mi primo también me río de la misma manera. No, te estás riendo porque es gordo. Si no, no te reirías. Mira. ¡Puc! Este como que venía bien aparte. Pero perdió gas. No sé qué le pasó acá. Mirá. Empezó a perder gas y dijo, no, loco, estoy re mal, viejo. Me cayó re pesada la pizza. ¡Ah! La concha de su madre. ¡Ay, viejo! La concha de tu madre. Me agarró calambre en la pancita. Ay, ese le quedó, Y lo que pasa es que no sienten dolor. Esto lo van a intentar como loco. Mirá acá cómo le da, mirá. Viene bien, viene bien. La retrojardeaba, loco. Pará, loco, pará. Si estás. La colchoneta, no estás bien la colchoneta. No tenés agarre. Me hizo mierda la colchoneta. Mirá el poder. ¡Pum! Ese es el mejor de todos. Ah, te la revivís, Robocop. Ay, Dios. Dan miedo porque miren, 2017 esta mierda, por ejemplo, Boston Dynamics. Si loco, esto a mí me da miedo. ¿Por qué tiene que ser tan... ¿Por qué me da tanto miedo estos bichos? Hay uno de unos perros, amigo. Ahora lo vamos a ver videos de robots. Hay uno de unos perros que me dan un miedo. Me hacen acordar un capítulo de Black Mirror, boludo. Son iguales los perros. Loco, algo está mal ahí. Poner los bracitos esos para adelante. No sé qué poronga de auto es este. ¡Uy! Esta era 2017. Compárenlo con las porongas que estamos viendo ahora. Endpoint Control. Onda, deja esa pieza ahí. 2017. En 4 años. Mirá lo que cambió. ¿Por qué era tan raro, amigo? ¿Por qué era tan raro? ¿Por qué tenía los brazos atrás, boludo? Mirá cómo baja cadera. ¡Uy! ¡Ven para atrás, papi! Mirá, mirá. Mirá, sin mano, mirá. Sos un robot, pelotudo. Nadie te está manejando. Ah. ¡Ey! Amigo, qué agilidad, por Dios. Y acá podemos ver un Oli. Ah, qué flexiás, Rod. Qué flexiás de tu salto. De la concha de tu madre. ¿Qué flexiás? ¿Dónde están los perros esos de mierda? Vamos a poner Boston Dynamics. Dog Robot o algo así. Esos me dan miedo, amigo. Hace un año, mirá esto. Hi, I'm Russell, and this is Spawn. Russell, por favor. ¿Qué haces con ese casco? ¿Me puedes explicar? ¿Tenés miedo que te peguen esos bichos que estás con el casco? ¿Qué haces con el casco? ¿Me puedes explicar qué estás haciendo con ese casco? Hi, I'm Russell, and this is Spawn. Por más que le pongan nombre, igual
Me da miedo, amigo. So you've No me probably genera seen this empatía robot ese before, maybe hauling a truck or dancing to Bruno Mars's Uptown Funk. Bueno, con música mejora un It's the poco. first of this generation of semi-autonomous four-legged robots, and it does a lot more than just make videos for the internet. For about a Este es month hace un now, año, Boston gente. Dynamics has been putting Spot to work, leasing units out to industry partners, and seeing how this kind of robot holds up in the real world. Claro. Por los dos le dimos a gente de la When you're construcción, le standing dimos un next par to de robots Spot, para the que vean qué striking onda, thing a ver is how small and cuánta sturdy gente it mata en is. un año. It's just under 3 feet high and weighs 70 pounds, which means it's light enough for a single person to pick up. A lot of the movements you're seeing lindo, here are remote controlled by an operator, but Spot has a handful of basic skills it can do automatically. It knows how to climb stairs, how to avoid walls, and even knows how to dance a little. Ah, dejar al perrito, dejar al perrito bailar. No era Spot's necesario. not tired at all. Of course, we've seen Oh, good. walking robots before, but few of them had Spot's Amigo, seguí programando. ¿Qué estás haciendo, brother? Programá y sacate el casco. sense of balance. Accelerometers tell Spot if it's moving, and torque sensors in the joints tell it exactly how Mira, its juega la weight is Rayuela. distributed. If Spot feels itself tipping forward, a protocol kicks in, telling it to find surer footing. It also has cameras on all 4 sides, so it can see where to plant its foot. Spot still can't tell the difference between firm ground and loose dirt, which means navigating these dirt piles got a little chaotic. Se cae, ¿eh? When it does fall, there's a protocol for righting itself, which works most of the time, although it did need human assistance when we flipped it into the bottom of a particularly steep ditch. The simplest way to use Spot is this controller, which Cuando uses se the cae, se same levanta layout as solo. an Xbox. The left joystick moves Spot forward and back, or strafes left and right, while the right joystick spins it around. You can also use the camera view to see what Spot is seeing, and send it to specific waypoints. Tap a spot on the screen, and Spot will find a way to get there. Ahí va, The Spot. controls are really easy to learn, mostly because there isn't that much to control, so much of it's automatic. Within a couple of minutes, I was able to send Spot wherever I wanted, although it does stop at walls because of the object sensor. At the Para, ¿en serio? ¿Soy el único al cual le da miedo estos bichos? Yo no lo puedo creer. ¡Yo solo! Miren el capítulo de Black Mirror. No vieron Black Mirror. the same time, I didn't get the tight connection that you do with video games or RC cars. Miren Black Mirror y cuando ven estos perros saben que nos van a romper el culo estos perros. You can tell it's more designed for automation than human pilots. ¿Para qué la de izquierda está siempre? ¿Qué Boston Dynamics is hoping that a lot of the time, Spot won't need a driver at all. For more complicated posición tasks, you política can que tenés, chain culero, waypoints iba. together, sending Spot to retrace a path it walked through earlier with human assistance. That could mean checking all the gauges on an oil rig or taking LiDAR scans of a room from a dozen specific points. This version of Spot mostly knows how to navigate spaces, but the Más o plan menos. is for it to carry more sophisticated tools on its back, like a zoomable camera or the claw it uses to open doors. Industry partners can also build their own modules for more specialized jobs. Attach a methane detector module, and Spot could check a whole facility for gas leaks. Vale, vale, Attach a espera. LiDAR rig, and Spot can make a Joda. 3D map of a Para whole. joda que me dé miedo, ¿no? Es clave, amigo. Hay un montón de trabajos que son demasiado peligrosos. Y esto te puede ayudar. Esto, claro, si hay una fuga de metano, no pasa nada. Se manda la mierda esta, no le va a pasar nada. Re va para laburos complicados y obvio que recontra va, sí. Estoy bebeando con lo que me dan un toque igual de miedito, pero Building from the inside. normal, es It's algo a muy nuevo. completely new way for computer programs to interact with the physical world, Aparte, como automating un perro tasks sin that would cabeza, otherwise be ¿entendés? impossible to do without a human being. Si le agregan una cabecita There's acá de also just- un Pokémon acá arriba, le ponen un Axi acá arriba. ¿Entendés? Vos le cargas acá, tiene un cosito como le pones la wallet de Ronin y te pone acá arriba, te pone una cabecita del Axi. Ya te lo mejora. Póngale una cara a esto. Esto le falta una cara como diga, loco, ¿me quiere matar esto? No importa si te quiere matar o no. Que te ponga una carita que está así. Y vos decís, es una cara amigable, ¿no? Este bicho no me va a querer matar, porque está bien, está todo bien, lo estás viendo y te puedes sentir familiarizado, ¿entendés? Que le pongan una carita como la del perro del último Unusual, ese que estaba atrás. Así, algo así, que te demuestre que está todo piola. Straight up entertainment.
It's really fun to watch this kind of robot do these precise movements, particularly if you have Míralo. 10 or 15 of them in unison. It's not hard to imagine 50 spots dancing Pikachu style in a theme park. Ahora, de lo que está hablando el chabón, hay algo que me flashea, que todavía no lo pude ver en vivo, en ningún lado, porque, bueno, porque pandemia mundial y pasa en otros lugares del mundo, por lo que sé, que ahora vamos a buscar. ¿Qué es coreografía de drones? ¿Vieron eso? Amigo, que programan cientos y cientos de drones para que hagan una coreografía y están todos con luces LED y hacen cosas en el aire en una perfecta sincronía porque está todo diagramado por programación, que debe ser muy flashero, amigo. Ahora vamos a Right buscar now, algo. Boston Dynamics has about 60 beta units. That's the yellow guy you're seeing here, but they've already started building the next generation, which is what they're loaning out. Eventually, they're hoping to have 1,000 of them, but right now there's only about 20 being leased out. Now, Boston Ah, Dynamics no vi wouldn't las say exactly what aperturas. those bots are doing, Pero since bueno, most si lo of the hicieron ahí. partnerships are still confidential. They also didn't tell us exactly how much the robots cost, since technically Spot isn't for sale. All they told us is that the leases were in the range of what you pay to lease a car, which doesn't say much. Claro. One thing we have to talk about, and there's really no other word for it, is the creepiness. Some people get really freaked out by Spot. It moves with a precision that we don't see in the natural world, and it stops dead still whenever it doesn't have a task, which can be unsettling. When you watch these videos, there are all sorts of comments about how these robots are going to rise up and destroy humanity. There was even a Black Mirror episode Me gusta que hablaron de esto, amigo. En este video random se pusieron a hablar de esto. about it. But I didn't get that sense in person. Really, Spot doesn't recognize people at all. For the robot, you're just an obstacle that's too big to step on. At the same time, Boston Dynamics is really concerned about any situation where Spot might end up harming a person, even if it's just getting your hand pinched by one of the joints. They also said that they didn't want to Sí, amigo, metan las reglas de Yo Robot, pero bien hechas, sin errores, por favor. Que no nos puedan hacer daño, que intenten, bla, bla, bla. Pongan las reglas. Les pido, por favor, que les pongan las reglas. Algo aprendimos de las películas. Por favor. sell to any clients who would use Spot to harm people or build weapons modules or anything like that, which was good to hear. Spot's great at climbing through piles of dirt, but it doesn't have the social skills to navigate big crowds, and Boston Dynamics has a lot of work to do before it can build those skills. But that does mean that for Esto es now, you're falopa, probably not going to see Spot anywhere with lots of people around. The company's thinking about construction sites, falopa. oil rigs, maybe a few movie sets, but those are all pretty tightly controlled spaces. Es falopa en barra. Es increíble que puedan vender falopa de esta manera, boludo. Tan legal. For now, Spot's really just a Concha de la lora. platform, a stable base where partners can build new modules and new software Pones skills. subtítulos. Once people start building on A ver, gente. Y están a ver las que. Vamos a ver qué tiran. that platform, Spot's gonna get smarter fast. Pero vamos a hacerlo bien. Aparte, unos subtítulos para el último, para el final del video. Pero soy tan bueno que los voy a poner, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Traducido automáticamente? Subtítulos traducido automáticamente en en azerbaiyano. Ahí va. And we may start seeing robots in places we never expected. Vamos a dejar un Hand pinched ratito. by one of the Ahí está. joints. They also said that they didn't want to sell to any clients who would use Spot to harm people or build weapons modules or anything like that, which was good to hear. Ah, bien. Spot's menos mal. great at climbing through Ahora piles está of una dirt, traducción, pero but lo veo bien. it doesn't have the social skills to navigate big crowds, and Boston Dynamics has a lot of work to do before it can build those skills. But that does mean that for now, you're probably not going to see Spot anywhere with lots of people around. The company's thinking about construction sites, oil rigs, maybe a few movie sets, but those are all pretty tightly controlled spaces. For now, Spot's really just a platform, a stable base where partners can build new modules and new software skills. Once people start building on that platform, Spot's going to get smarter fast, and we may start seeing robots in places we never expected. Eso es verdad. Miedo, gente, miedo. Miedo total.
Miedo total, soy un cagón de mierda. Drones. ¿Y el de Tokio estuvo bueno? Porque si ya está. Yo no lo vi, boludo. 2 minutos, dice. No, es impresionante esto, amigo. Es realmente impresionante. No sé qué es la mierda esta. Amigos, re flashero. Acá porque lo estamos viendo y estamos acostumbrados a ver cosas muy locas en una pantalla. Estamos acostumbrados a ver cosas muy locas en una pantalla. Pero yo te pongo el lugar que vos estás en un lugar y empecés a ver eso. Posta, ¿eh? Cada uno es un dron con luces. Y no va a parecer tan loco, me parece, de acá. Porque es difícil ponerse en lugar, pero en vivo... Nah, ¿y esta falopa qué es esta falopa? Ahí habrá armado una esfera completa, ¿entendés? Con profundidad y todo. Mirá, amigo, en 2 segundos. No, es tremendo, esta mierda es tremenda. Está muy fuerte. Sí, es una mierda igual el cosito ese. Hay más copado después buscar. ¿Fue eso nomás? Sí, no se la jugaron mucho, pero es increíble esta mierda. ¿Hay uno en Shanghái o algo así? ¿Puede ser? Drone Show. Vamos a poner, no tengo ni idea. ¿Qué es? Shanghái 2020 este, a ver, ¿será? Ah, amigo. The most amazing drone holographic light show in la concha de la lora. Sí, me lo vendieron. Esto es épico. Vos sos un pobre de mierda. Se encienden las luces. Los drones ya están preparados. Las baterías están cargadas. Los chinos con ganas de ver un espectáculo. La comarca reunida mirando pelotudeces en internet. Con muchas ganas que se termine esta pandemia del culo. Para poder romperte el orto en un boliche y quedar del ojete. Y al otro día tomarte un migral con un uvasal. E ir a comerte un asadito al mediodía, el domingo, a la casa de tus abuelos, estando bien hecho mierda. Comerte un choripán y pasarla de puta madre. Acompáñanos entonces ahora a sentirte más pobre. A sentirte que si festejaste prendiendo fuego un rollo de virulana con un alambre haciéndolo girar y pensabas que eran estrellitas y se te prendió fuego el buzo y saliste a bailar esa misma noche con el buzo tocho mierda. Vos sí que eras un pobre igual que nosotros. Si no tenías para comprar petardos e inflabas una bolsa y la explotabas para hacer un poco de ruido en Año Nuevo, también estamos con vos, pobre de mierda. Esta mierda es increíble. Esto lo vivimos juntos. El corazoncito. El logo de tulipán para recordarte que te rompieron el culo en el anterior mundial.
Es falopa esto, amigo. No me jodan. ¿Es falopa o no es falopa? Mira esta falopa, amigo. Mira con la perfección. ¿Entendés que están dispuestos? Los subtítulos. Perdón. Ah, no tiene, amigo, perdón. Discúlpenme. Ahí no hay nada, acá no hay nada. ¿Para qué? Déjame hinchar las pelotas. No veo un árbol, no veo nada. Por los huevos. Cada sala no hay música épica. Se escucha alguna cumbia de fondo, en alguna clandestina que hay. Una joda ahí, alguien se está comiendo un asado, eso es lo que se escucha. Un par de gatos garchando en un techo. ¿Y esto? Lo más cercano a la naturaleza que hay es eso. Los gatos cogiendo en el techo.